Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2011. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Fidel Fernán, es empresario de medios de comunicación y periodista. ¿Qué tal, don Fidel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En la esquina de la mesa, don Agustín Montón Pulido, es historiador. ¿Qué tal, don Agustín? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. A mi izquierda, don Anxo Quintanilla, gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia. ¿Qué tal, don Anxo? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, doña Magdalena. Buenas noches. En la esquina de la mesa, don Vicente Fernández, es abogado y urbanista. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar aquí otra vez. Bien, pues bienvenidos a los cuatro. Empezamos con el primer tema de la noche. Superados todos los actos protocolarios, Mariano Rajoy es ya presidente de todos los españoles. Hoy por la mañana hacía su juramento ante el rey. Apuntamos en algunas de las propuestas, medidas de Rajoy que oímos durante el debate de investidura y hoy vamos a seguir analizando. Oímos. Además de garantizar las medidas necesarias para asegurar el buen gobierno y la coherencia de la política económica, el Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales: la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012. Pues bien, señorías, con los actuales compromisos del Gobierno de España con la Unión Europea, que yo asumo, y si se cumplen las previsiones del Gobierno, para el año próximo tendremos que reducir en 16.500 millones de euros el desfase entre ingresos y gastos para el conjunto de las administraciones públicas. Ese es el objetivo, ese es nuestro compromiso y a él nos vamos a tener. 16.500 millones de reducción de déficit en el año 2012. Bien, voy a empezar por el final, 16.500 millones de déficit que nos vamos a ahorrar, pero algo que se pregunta todo el mundo es de dónde, porque parece que todavía no está explicado, ¿no? De dónde se van a hacer esos recortes. Parece que no vamos a saber nada hasta más o menos últimos de marzo. Analizaremos algunas de estas medidas. Aparte de esto, efectivamente fue muy aplaudido y es efectivamente aplaudido en la sociedad la revalorización de las pensiones. También tenemos el tema de la reforma laboral, el apoyo a los emprendedores, el pacto por la sanidad. Hay muchas cosas ahí sobre la mesa sin concretar, pero que es cuestión de seguir teniendo un poco de calma, ¿no, don Anxo? Bueno, yo creo que este no es el momento de hacerle un examen preguntándole concretamente cómo efectivamente va a hacer todo eso. Es decir, está claro que la cifra que da, pues efectivamente es una gran cifra, es una cifra bastante preocupante en la situación en la que estamos teniendo, porque lógicamente eso es o a base de más ingresos o a base de gastar menos de lo que efectivamente se tiene, pero yo para mí en este momento eso no es lo más importante. Lo importante es que por fin vamos a tener un presidente, es decir, hemos tenido un periodo larguísimo prácticamente de un año, porque el año pasado creo que había sido cuando había empezado lo de que se iba a hacer un cambio y todo va tan rápido que incluso esto que me dice usted de los 16.500 millones es que ya me parece que incluso ha quedado muy atrasado, ¿no? Ahora lo importante es que efectivamente se configure un buen equipo, que ese equipo esté bien gestionado, que de seguro que esa racionalidad que este hombre tiene, esa experiencia que tiene, esos perfiles que nos constan a todos que va a buscar, pues que con la eficiencia y la eficacia que este país tiene sea capaz de levantarlo. Eso es lo que me preocupa a mí ahora mismo. 16.500 millones que a lo mejor son más, ¿no? Porque parece que 10.000 por cada punto que supere el 6% de déficit, en el caso de que sea... El problema es que los números que se barajan en 2011 es que acabaremos en la previsión más optimista con un 6,5 sí. y las más pesimistas un 8. Sí. Entonces bajar a un 4 va a ser complicado, con la actualización también de las pensiones. Para el 2012. Sin embargo, estoy con Anxo en el sentido de que Rajoy ha dado una imagen, es decir, hace tiempo que no oíamos un discurso de fondo de este contenido en el Congreso, ¿no? Sobre todo esa buena construcción, esa coherencia, esa confianza. Yo creo que por fin tenemos un presidente. Hemos sufrido un gobierno
de un auténtico indigente intelectual, y ahora por fin tenemos una persona que con sus defectos y con sus virtudes va a ser un presidente responsable y transmite una imagen de coherencia y de confianza. Daros cuenta que la última subasta de deuda pública, la de ayer, efectivamente, la prima se sitúa en 311, han bajado los intereses, es decir, eso quiere decir que el mercado ha visto que por fin ha habido... O sea, está generando esa confianza. Me gusta mucho cómo resume mi amiga Cristina Losada en un artículo de opinión que habla del que el discurso de Rajoy es el obituario de Peter Pan, y Peter Pan obviamente es Zapatero. Sí. Eu creo que estou de acordo con esa expresión, digo, con toda a cordialidade de indigente intelectual de Zapatero, porque, entre outras cousas, é un profesor universitario. Entón, habría que decir que a Universidade Española tamén está en período de indixencia, e non creo que sexa para tanto. Non obstante, é certo, e aí sí que concordo, que a sociedade pedía un cambio político xa. E ese cambio político produciuse. E eu alegrome moito que se producira estando ao fronte un home galego, un home perseverante, un home con sentido de humor, que tamén é importante ter un gobernante con sentido de humor. Eu creo que vai ser o primeiro, despois de Felipe González, de todos os presidentes da democracia con sentido de humor. Ainda que, por certo, Calvo Sotelo el Breve tamén tiña o seu sentido de humor, que era moi difícil atoparlo. Máis difícil de atoparlo. Máis difícil de atoparlo, pero na intimidade, e cando estaba en petit comité, sempre afloraba o sentido de humor moi refinado, moi inglés que tiña don Leopoldo. Moi de Ribadeo. Sí. O que hai que esperar agora é que as cousas se fagan con seriedade. E o que hai que esperar tamén é que o arco parlamentario, que é moito máis complicado que o que había, cuidadín, porque hai moitos máis grupos. Pero ten unha maioría moi grande. Ten unha maioría grande, pero entón empezarase a escoitar a palabra rodillo, que é a palabra máxica que aparece sempre cando hai unha maioría. Vais a repetir todo. Esperemos que... En todo caso, eu teño os meus mellores desexos e albergo esperanzas de que isto mellore. Don Agustín. De todos modos, habrá que ver la sorpresa económica que recibe Rajoy, porque hoy el secretario de Estado de Hacienda, que es socialista, lógicamente, el futuro saliente, ya ha dicho que aún hay muchas facturas por contabilizar. Ajá. Y que en diciembre iban a dar el apurón para dejar todo contabilizado al gobierno entrante. Con lo cual ahí el susto que nos vamos a llevar no son 16.000 millones, a lo mejor son 40.000, que es lo que se prevé. Eso por una parte. Por otra parte, el presidente de Facua, que también es socialista, ya ha dicho que ha dado esa cifra de los 40.000 millones de euros. Con lo cual, creo que ahí sí tenía razón Rubalcaba cuando ha dicho que nos había dado las buenas noticias en el discurso y que no había dado las malas, pero es que, claro, Rubalcaba lo que no ha dicho es que faltaba por decir el gobierno saliente las cifras definitivas, o el entrante por encontrarlas, claro. Claro que habría que decirlo, no, es que las malas usted ya las conoce seguramente, claro, ¿no? Sí, efectivamente, eso está claro. O no las conoce. De todas maneras, Rajoy ya vacunó un poco a la opinión pública en el sentido que apuntaba Agustín de la cuestión de que va a haber que hacer un esfuerzo. Es decir, la cuestión de que pone Rajoy en su discurso, yo creo que si un poco leemos el discurso entero de Rajoy, la filosofía que hay detrás es importante, esa cuestión del esfuerzo, ¿no? De que se va a exigir un esfuerzo, las circunstancias son duras. Y hay una cuestión importante que ha dicho Rajoy, y ahí conecto para debatirle un poco el tema de la inteligencia intelectual de Zapatero. Rajoy ha dicho una cosa importante, que va a ser el presidente de todos los españoles. Porque yo le achaco a Zapatero su inteligencia intelectual porque Zapatero ha gobernado contra una parte de la sociedad, y fundamentalmente contra los que somos católicos. Ha gobernado porque ha hecho muchas leyes que son contra la sociedad. Y yo creo que Rajoy jamás hará eso. Y él lo ha dicho, claro, voy a ser no habrá españoles ni buenos ni malos, yo voy a ser presidente de todos los españoles. Es decir, yo creo que eso es una cosa importante porque rompe esa fractura social que intentó ese neopopulismo zapateril. Rajoy da otra imagen, es decir, da esa imagen de moderación que necesita un país moderno, ¿no? Sí. Eso significa que a lei do aborto vai se cambiar, entón? Yo, de todas formas, no creo que Zapatero sea un indigente intelectual. No, y yo lo que creo es que su formación
y su bagaje intelectual cultural lo utilizó para el mal. Y sus objetivos. Para muchísimas, claro, porque él ha querido cambiar la sociedad, ha querido cambiar el modelo social, en esto que tanto se dice, ¿no?, de la ingeniería, de imponer los valores del progresismo más radical, y bueno, pues lo ha conseguido y ahí nos ha quedado un veneno, en efecto, y hay asociaciones como Hazte Oír, como Derecho a Vivir, como yo misma, por ejemplo, representándome a mí misma y siendo responsable de lo que digo, que sí echamos un poco en falta que no se hablara de esos otros valores y de eso que prometió, igual que dijo que se iba a aumentar un año el bachillerato para que la gente estuviera más preparada. Me gustaría que hubiera hecho alusión a la educación para la ciudadanía, que prometió eliminar esa asignatura. También me gustaría que nos tranquilizara un poco a los que somos pro vida, que bueno, que también derogará la ley del aborto, claro. Sí, yo lo hemos echado en falta. Pero bueno, yo siempre digo que estamos empezando y tiempo habrá. Bien, pues Rubalcaba, bueno, pues aprovechó también la ocasión para lucirse ante sus compañeros de escaño y de partido, que bueno, que están bastante de capa caída en estos momentos, si me permiten la expresión coloquial, y bueno, pues le dio confianza, en efecto, le tendió la mano también, pero le dijo que si pensaba recortar acerca del estado del bienestar y demás, que estarían en pie de guerra los socialistas. Oímos a Rubalcaba. Y lo que usted decía entonces es que si usted gobernaba iba a bajar el IVA. Es verdad que durante la campaña electoral se olvidó, incluso dijo que veremos, que quizá, que depende, es verdad. Hoy aquí lo ha vuelto a hacer. Quizá o lo bajaré en la oposición, quizá lo suba en campaña y no sé si sin quizá, como dicen los anuncios de los cines, próximamente en esta sala. Eso lo veremos. Pero sí sería bueno, señor Rajoy, sí sería bueno que nos lo dijera hoy aquí, si lo va a hacer o no. Yo creo que sí. Nos proponemos acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Es la fórmula que ustedes utilizaban cuando se oponían a la subida a los 67 años. Yo no sé si aquí ahora, cuando dice usted legal hoy en la Cámara, se está refiriendo a la legal, que ya es legal, que es 67, o a otra. Por tanto, me gustaría que usted aclarara, señor Rajoy. ¿Va usted a cambiar la edad de jubilación que tenemos ya acordada aquí en esta Cámara, 67 años? ¿Va usted a retroceder a los 65? Yo creo, señor Rajoy, que no. Pues no va a cambiar la edad de jubilación. ¿Qué les ha parecido la intervención de Rubalcaba? Que, bueno, pues dice usted que le queda... No, usted decía que le quedan... No, lo decía usted. Uno decía que sí, otro decía... Que le queda poco, yo digo que le queda mucho. Eu creo que usted dice que le quedan 2 telediarios, usted dice que no, que le queda más. Eu creo que Rubalcaba pronunciou un dos seus últimos discursos como representante do Partido Socialista. Teño a impresión de que estánse producindo uns movementos internos dentro da formación que emerxeron xa de forma clara, eu creo que inoportunamente, e de forma precipitada, antonte, con ese manifesto asinado, por certo, por un ministro galego, como o señor Caamaño, onde se pretendía, de alguna maneira, elevarse a señora Chacón á categoría de candidata. Pero están as bases funcionando de forma coordinada a través das redes sociales. As redes sociales, unha vez máis, están configurándose como un dos sistemas para aglutinar as persoas, as ideas e organizar. Antes eran os teléfonos móviles, a través dos mensaxes, agora son as redes sociales. E faise, ademais, nas redes sociales o descuberto, é dicir, que calquera que entre nas redes sociales e se poña a observar os movimentos, está lendo e enterándose do que pasa. Ben, están, decía, as bases organizándose, e esa terceira vía, que foi precisamente a que, sorpresivamente tamén, levou a Zapatero no seu día a Moncloa a ganar as eleccións, esa terceira vía está se organizando en este momento. Hai unha persoa que é o alcalde de Toledo, que está, un home, por certo, de bono,
que está acaparando a atención de todas esas bases. Por que? Porque é un home limpo, é un home que non ten ninguna vinculación política que lle teña un pasado tortuoso, onde teña máculas. É un home totalmente limpo. Por lo tanto, eu creo que Rubalcaba non entra nun proceso de renovación, por unha razón fundamental, porque todos biolóxicamente vamos cumplindo anos e Rubalcaba está nunha idade que dentro de 4 anos, cando se volvera a presentar ás eleccións, supoñendo que se cumpla toda esta legislatura, pois tería xa 60 e varios anos. España necesita presidentes que baixen dos 60 anos. Pero con respecto a lo que dice don Fidel de los años, creo que en España... Bueno, y ahí vayamos está... con lo de las palabras de Rubalcaba a Rajoy. Vale, ¿Qué es de lo que se trata? No, yo decía aunque por lo de la edad, por el tema de la edad... Sí, pero eso como que pues no toca hoy, no lo de la edad. Vale. Está muy bien la pincelada, pero vamos sobre las palabras de Rubalcaba en el Congreso. Yo creo que igual que ha pasado en la campaña electoral, él no sabe por dónde salir. O sea, en cuanto entre el gobierno va a ver lo que hay, van a empezar a publicarse temas y ellos no van a saber por dónde salir, con lo cual está intentando crear la barrera de defensa por lo que le va a venir luego. Y luego también es verdad que se está vendiendo para un posible el Congreso, sobre todo porque han quedado muchos directivos, primero de organismos municipales y autonómicos en las elecciones de mayo, y ahora todos los que quedan fuera, y todo el mundo va a intentar recolocarse, aunque sea con un puesto en el organismo del Partido Socialista, porque ahí es donde está la gran diferencia entre el gobierno del PP y el gobierno socialista, en que en general pues, los del PP podrán colocarse en otras cosas y dejan el gobierno, y los socialistas pues no van a tener, salvo irse a la ONU, como la señora Pajín. Sí, pero no hay ya tantas embajadas y tanta ONU para tantos. Sobre las palabras. Primeiro, con respecto ao tema da edad, don Manuel Fraga chegou aquí, que non sei se con 68 ou con 69 anos, e de momento, se non foi o mellor, é dos mellores presidentes, pero, bueno, efectivamente, ese é un tema para outro día. Eu creo que o problema que ten Rubalcaba non é tanto ese, que tamén podía serlo, como que, efectivamente, xa foi casi todo. Entón, pois, é un personaje que dificilmente pode emocionar a esas bases, a esas redes sociales, esa xente. Pero con respecto ao tema ese do futuro, teño as miñas serias dudas, porque efectivamente o que ten é un gran oficio, unha gran experiencia, un montón de amistades, e como logo tamén falaremos de outros congresos, é dicir, o tema dos congresos, ímola a mirar nos próximos meses, que vai haber 3 ou 4 de como efectivamente si se maneja. O cual non quere dicir que eu este de acordo co que estou dicindo, senón que é un pouco a visión do que estou vendo. Con respecto ás declaracións, é que as declaracións me daba a sensación de que eran anteriores ás eleccións, é dicir, está facendo o mesmo discurso que fixo cando acabou, e claro, é dicir, aí sí que me sorprende a pouca habilidade que está tendo os equipos cos que está traballando, porque evidentemente ese paso ten que cambiar nun discurso de investidura, sinceramente, non estou ironizando, é dicir, me parecía que era a etapa anterior, é dicir, que pode decir el de recortes de bienestar, da sociedade de bienestar, se no último ano un goberno del os levou aí, non? Efectivamente, tiene razón, Anxo, este es don RQR, porque alguien bautizaba a Rubalcaba como el candidato menguante, y en este discurso es que se ha volatilizado por completo este señor, ¿no? Ha desaparecido de la vida política, aunque efectivamente se agarra a su cargo como puede, porque es que también está defendiendo un sistema de vida, porque al fin y al cabo el PSOE, como muchos militantes le llaman, es la empresa, y esa empresa ha hecho un ERE descomunal, y si pierden ahora mismo Andalucía, lo comentabas, es decir, ¿qué van a hacer? ¿Dónde se van a recolocar? Esta gente en el mercado no es capaz de hacer absolutamente nada, porque no están preparados para la libre competencia, entonces va a ser un gran problema. Yo creo que si el PSOE pierde Andalucía va a saltar en 1000 pedazos, y hay alguien que está esperando heredar, que es Rosa Díez, ¿no? Y quizás sea la gran esperanza para que un centro izquierda civilizado y con un discurso moderno llegue por fin a España. Yo creo que el PSOE tiene que hacer lo que hizo el centro derecha española en el año 96, lo tiene que hacer ahora el PSOE. Si no lo hace,
va a pasar... Pues seguiremos abundando en esto. Unha simple acotación ao que dixo o Venga, señor Quintanilla. brevísima. Brevísima. O da idade, o señor Fraga, estou de acordo con vostede, pero vou dicir porque é que os da terra xa, os chairegos, somos unha excepción nese caso. Ole, muy bien, claro que tenía que... contundentemente Claro que tenía que decir esto, no podía quedar sin decir. Bien. Vamos a ver, seguiremos analizando las propuestas de Rajoy, seguiremos analizando todo, cómo va a ser, cómo se va a conformar nuestro futuro próximo, pero no puede ser hoy. Este programa se está grabando a las 4 de la tarde y por eso no podemos decirles más de momento, no podemos decirle los ministros, pero tiempo habrá. El viernes dedicaremos un monográfico a hablar de todo esto, a abundar en todas estas medidas, cómo van a ser los recortes, a contarles ya a los ministros e incluso darles cuenta de el primer Consejo de Ministros que ya se habrá producido cuando hagamos el programa del viernes. Vamos entonces con otro tema y es la celebración de los 30 años de nuestro Parlamento, del Parlamento gallego, que se celebró el día 19, cómo pasa el tiempo realmente, pues allí estuvieron compartiendo pues antiguos parlamentarios, algunos ya no están con nosotros, ya se han muerto, y bueno, pues hablaron de lo que era la Cámara en los primeros años, que es muy curioso y es una cosa que muchos jóvenes seguramente no saben, y es que los parlamentarios trabajaban y acudían a las sesiones durante la tarde, y en un principio incluso se dudó y hubo un debate sobre si los parlamentarios autonómicos debían cobrar o no, y en este debate precisamente participó Mariano Rajoy. Vamos a oír unas palabras de Pilar Rojo. Hoxe, na conmemoración do 30º aniversario do Parlamento de Galicia, podemos dicir igualmente Galaecia fulget, brilla Galicia. De xeito que se pode afirmar, sen dúbidas, que estes 30 anos foron os de maior desenvolvemento da historia de Galicia. Este órgano converteu en cotiá a experiencia democrática e xerminou un poderoso corpo normativo para crear a arquitectura da comunidade autónoma nas marxes do predio constitucional, moitas veces desde o consenso e a unanimidade. Bien, pues 30 años de vida parlamentaria, don Vicente. Pues yo, a pesar de que todo el mundo se felicita, yo voy a ser políticamente incorrecto, porque yo creo que... Qué raro, qué raro. Que estos 30 años es mucho autobombo y poca autocrítica, ¿no? Leí el otro día un dato, en el año 2010 los parlamentos autonómicos produjeron 800.000 nuevas páginas de legislación. Es decir, yo creo que son parte responsable de la fragmentación normativa que hay en España, en 17 normativas, 17 taifas, que encasquillan la función empresarial y la creación de riqueza. ¿Puede, por favor, repetir esto? Que creo que son partes responsables de, ¿Sí? de esa fragmentación normativa que existe en España. Si os fijáis en el discurso de Rajoy, ahora Rajoy nos dice que es necesario una especie de homologación de todas las licencias y autorizaciones administrativas en toda España, una armonización legislativa, es decir, la fragmentación en 17 autonomías yo creo que perjudica el desarrollo económico. Galicia ha mejorado en 30 años, a pesar de... Ajá. No sería yo tan... Ese cuerpo normativo es excesivo, se crea un caos normativo, tienes una licencia en Galicia, no te vale para Castilla y León, tienes una en Castilla y León, no te vale para Cataluña, cada uno crea su normativa, cada uno se monta su chiringuito, y el perjudicado es el empresario, siempre, al final. Y a veces cazan en y el que crea empleo es el empresario. Y a veces cazan en un terreno donde se prohíbe una cosa que se permite, como, claro, como aquella anécdota. Las licencias de caza son un ejemplo patológico. Como aquella anécdota que todos conocemos de Bermejo. Efectivamente. Sí. No, Fidel, usted seguramente bueno, piensa de podo otra estar de manera. acordo con algunhas cousas, pero colateralmente nada máis, porque, vamos a ver, polo que entendo eu, o sistema normativo o estatal está por riba de jerárquicamente por riba de cualquier outro subsistema, ¿no? normativo, que sería, por exemplo, neste caso, o da autonomía de Galicia. Sería un subsistema que jerárquicamente tería plena autonomía, pero que tería por riba sempre o sistema normativo estatal.
No, pero creas contradicciones. Es que ahora mismo se hay está contradicción, proponiendo la homologación ¿no? de las autorizaciones administrativas. Se está hablando, es decir, que hay un problema de cara al ejercicio de una empresa. Eso perjudica al mercado único. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de una armonización europea, de un mercado único europeo, y sin embargo en España nos encasquillamos con todas estas normativas, y yo creo que los parlamentos han contribuido. Es que, piénsate una cosa, 800.000 páginas de nueva normativa. En todo caso, decía Pilar Rojo, e eu suscribo dende o principio ata o final as súas palabras, que nestes 30 anos Galicia experimentou o maior desenvolvimento económico e social de toda a súa historia. De toda a súa historia. E isto foi gracias ao Estado autonómico. Senón, Galicia seguiría como estuvo cando gobernaba o xefe do Estado anterior al rei, que era de Ferrol, sin comunicacións. A mí levábame chegar de Madrid no meu futingo até Lugo, levábame 7 horas en coche, porque cando saía de León para chegar até Lugo todo era unha corredoira con camións do pescado diante que non se podían adiantar. É dicir, hai que ter un pouco de memoria tamén. Pero eso lo han pagado fondos europeos, al final lo han pagado entre los fondos europeos y todos los españoles. Don Vicente, pero además yo lo que entiendo es que usted no está en contra de la autonomía o de las autonomías en principio, está en contra. Yo creo que hay que plantearse esa cuestión. El único partido que ha planteado seriamente este tema es UPyD. Nadie se plantea en esta crisis económica. Va a haber que plantearse sistema autonómico tarde o temprano. Nadie se atreve a ponerle ese cascabel al gato. Plantearse la reforma, no si sistema autonómico sí o no. Bueno, es que yo, mi opinión es que efectivamente, que desde luego, que nadie se atreve, los grandes partidos no se atreven. Que urge una reforma, por supuesto, pero el Estado de las Autonomías es una bendición. El dixo nesta mesa que aquí o que se fixo foi dar café para todos. Aquí había 3 autonomías que estaban recollidas xa na Constitución do ano 31, que además estaban dentro da Constitución, que eran as históricas, que eran Cataluña, País Vasco e Galicia. E son as autonomías que teñen elementos diferenciadores e que dan razón de ser a un Estado autonómico. Ahora, dígame vostede Extremadura, dígame vostede Andalucía, pero vamos... Castilla, León, Castilla-Mancha. Santander. Bueno, pues a lo mejor tienen que reducir... que los alemanes... Bueno, Castilla fue un reino, León también, Euskadi nunca fue un reino. Sí, pero un solo reino. O sea, si nos ponemos a hacer historia, y Cataluña tampoco fue un reino nunca. En Portugal tenemos que... Claro, el historiador ha puesto las cosas en su sitio, claro. No, pero es verdad, o sea, lo que no podemos hacer es más, comunidades históricas, ¿quiénes son históricas? Aragón también tiene historia, mucho más Cataluña, Baleares, Valencia, Andalucía, el Reino de Valencia, efectivamente. Con elementos diferenciadores, claro, con elementos la diferenciadores lengua, claros. bien, pero la lengua no solamente la lengua puede ser un elemento diferenciador, es decir, Agustín, pueden tener la misma lengua dos comunidades autónomas y han sido reinos parejos, o sea que eso está ahí. No, Agustín, no podemos ir, yo creo que no podemos ni debemos. Yo creo que una de las tareas fuertes que va a tener este nuevo gobierno y este presidente es precisamente hacer eso que usted acaba de decir ahora. Es decir, de que efectivamente se fue desperdigando un poco todo el tema y se fue fraccionando, y eso fue por razones obvias, distintos gobiernos que fueron dando las concesiones, el crecimiento de los nacionalismos y todo eso. Bueno, en Galicia, hombre, yo creo que estos 30 años se le ha dado una vuelta completo al panorama en el tema de las comunicaciones, en el tema de la lengua, en el tema de la cultura, en el tema empresarial, en el tema de que ahora ya importamos en vez de exportar mano de obra cualificada. Bueno, ahora empezamos a exportar. Bueno, exportamos sí, porque estamos en la globalidad y de aquella no dábamos pasado ni a Valencia Domiño, que estaba bueno, a 25 algo que kilómetros. Se decía efectivamente, pero que efectivamente yo creo en que esta conmemoración con sus luces es que hay que reformarlo sombras, y piensan así que mejorarlo, ¿no? Claro, bueno, hay usted sacó hace un momento algo que me llamó la atención, que efectivamente estos días se le está dando aire, ¿no? La profesionalidad o no profesionalidad del político y lo que el político cobraba, ¿no? Que he visto por ahí en algún medio 60.000 pesetas. Esas 60.000 pesetas al mes, que bueno, 60.000 pesetas del año 1981 era un buen... Tampoco se puede decir que fuera un mal... Tampoco era tanto, del año 81, tampoco era tanto. Bueno, pero es que eran medio profesionales, porque es que la mañana la dedicaban a sus cuestiones y la tarde se dedicaba a esto. También tenían 5.000 pesetas por asistencia
a plenos y efectivamente el local estaba prestado porque creo que era en Fonseca, que estaba la facultad de Bueno, pues ahora efectivamente... No, é do rectorado, ¿no? Todo es distinto. No, antiguamente fue la farmacia. Que vamos a pasar a otra cosa, venga. De todos modos, lo que ha dicho don Vicente es muy importante. Sí. El tema normativo sí tiene que ver, que lo ha apuntado el nuevo presidente, es fundamental, porque uno de los problemas que hay es la creación de pequeños protectorados económicos en microeconomía, pero sí existen. Y incluso en temas de ocio, o sea, uno de los problemas que tuvo la famosa cacería de Bermejo fue que se fue a una comunidad autónoma que él no tenía licencia, porque había sacado la licencia autonómica. Eso es absurdo, o sea, no podemos estar con licencias autonómicas para cosas del día a día. Pero yo creo que eso es un problema Eso ocurre en Estados Unidos, en algunos estados, que en un estado te da y en otro estado permite, pues no se puede. esto visualízase. Y nos vamos a otro tema. Pero déjeme que yo conte. Visualízase moi ben no río Eu. Vai un pescando por un tramo que é Galicia, pasa ao seguinte tramo porque vai andando, por lo menos o río está en Asturias. Claro, como non leva licencia asturiana e non guarda asturiano, sanción trinca. Eso é ridículo. Eso non ten sentido. Hai cosas que son ridículas. Pero eso non é un problema da autonomía, é un problema da centralización da autonomía. Vamos con otro tema. Si toda España está pendiente del primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, las que más lo esperan son las eléctricas, porque dicen que tiene que subir ya la luz en enero, alrededor de entre el 20 y el 25%, para compensar el déficit tarifario. Esta cosa que realmente el consumidor no lo sabe. Por cierto, Mariano Rajoy ha dicho que no puede recaer todo sobre el consumidor. Vamos a ver lo que aprueban. Pero bueno, pues hay que explicar un poquito al consumidor que una gran cantidad de la tarifa no es precisamente para las eléctricas y que sean unas sanguijuelas, unos vampiros, sino que muchos se van a impuestos que sirven para cubrir otras necesidades, bueno, o no necesidades, pero bueno, impuestos. Yo, si fuese Mariano Rajoy, lo primero que haría era paralizar la desmantelación de Zorita. O sea, eso, lo que no podemos hacer es seguir queriendo tener una energía barata y no tener centrales nucleares, por ejemplo, y luego se la compramos a Francia. Pero eso es aparte Pero el tema eléctrico, o sea, el precio eléctrico, una de las influencias que tiene es la tarifa medioambiental. Pero hay un déficit tarifario y esta... Bueno, pero el déficit tarifario viene precisamente arrastrado... El Estado le debe 30.000 millones, no sé ¿pero por qué quieren viene? Cobrar. Por el coste medioambiental que hay, pues de las eólicas, de energía solar, todo eso ha ido creando. No se han creado energías baratas, porque lo que estamos haciendo es creando unas energías muy caras, de acuerdo, que es muy bonito. Yo este fin de semana que fui el domingo a la Cañiza a tomar ahí a la Franqueira un cocido con mis amigos de Vigo, y es muy bonito subir allí a los montes aquellos, ver los parques eólicos, que le han hecho unas pistas fenomenales a las comunidades de montes vecinales, que ganan mucho dinero, y gracias a eso pues han organizado pues sus centros sociales, sus piscinas, está muy bien, crea riqueza, de acuerdo, pero claro, es que lo estamos pagando todos, porque al final la energía eólica es muy caro. ¿Que es positiva? Es positiva, pero antes no deberíamos tener una energía más económica. Pero aparte es pan para hoy, hambre para mañana, porque hay estudios hechos que dicen que dentro de 50 años que eso será, bueno, pues como los molinos de moler de consuegra, que serán pues reliquias, ¿no? Pois iso non o sabía eu, pero que si sei hai unha cousa, que si activamos o Estado autonómico, si Galicia é unha das comunidades onde máis muiños de vento ten, porque pagamos a enerxía máis cara que en outras comunidades onde non teño ningún. Pero porque es unha enerxía cara. Aí sí que non me cadran os números. Pero porque es unha enerxía moi cara. Pero o vento non é caro, será cara a amortización do investimento que hai que facer para colocar un muiño deses. Que, por certo, gustaríame saber canto deixa cada muiño destes a nós en canto a impostos e tal, porque son sociedades que moito me temo que están cotizando en Madrid. En Madrid. E se nos están enchendo a nosa paisaxe con eses elementos que a min non me parecen tampouco uns elementos decorativos de especial interese, pois que nos deixen aquí
cartas. Non só un canon, sino que sociedades creadas aquí en Galicia e que paguen os impostos aquí, porque a riqueza tamén vende aí. Pero no solamente con las Impuesto eólicas, de sino sociedades. con otras empresas eléctricas que también cotizan en Madrid. Es el eterno Yo creo problema de que siempre. en España, y ahí vuelvo otra vez a mi crítica al sistema autonómico, ese es el problema. Es decir, falta un plan nacional de verdad de energía en todos los sentidos. Algo bien explicado, porque hasta ahora se están haciendo nada más que parcheados. Porque apuntaba muy bien don Agustín, es decir, yo estoy de acuerdo, se debe potenciar la energía nuclear, pero claro, el potenciar la energía nuclear es que te planteas unas inversiones de cara a 10, 20 años, y ahora mismo el déficit lo tenemos ya, en enero. Ese es el principal problema que tenemos con esta cuestión, y que estamos pagando la moratoria nuclear que decidió un gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Felipe González. Estamos pagando la moratoria nuclear. Nuestro ecologismo malentendido nos ha llevado a esto. Entonces yo creo que el gran reto quizás del gobierno sea un plan energético de verdad y nacional, para toda España, de verdad bien hecho y bien planteado y bien estudiado, porque es que si no vamos a seguir igual que siempre. Pero, Y expliquemos sobre todo a los telespectadores que efectivamente que cuando pagamos la tarifa, es lo que decía al principio, que un tanto por ciento bastante elevado va pues a financiar todo eso, incluso creo que... La moratoria nuclear famosa. Sí, también. incluso el carbón, el carbón nacional, sí, que eso es algo, bueno, Claro, estamos inasumible, cerrando ¿no? decimos que no queremos energía nuclear porque somos muy ecologistas, pero luego estamos quemando carbón de mala calidad. Claro. Es que es completamente contradictorio una cosa con la otra. de todos modos, no ha acabado- yo creo que sí, perdón, que lo que dice don Vicente, ahí le doy completamente la razón, pero esto no incompatibiliza el estado de las autonomías o la sensación yo que tengo ahora de que efectivamente está montado. Lo que ha faltado es un plan y ha habido efectivamente muchísimas indecisiones, y luego, es decir, el tema eléctrico, es decir, lo que estamos pagando no se corresponde con No, el don precio Anso, que pero es lo pagamos. mismo que pasa con el agua. El plan del agua que tenía el PP nacional lo echó abajo el gobierno de Zapatero. Bueno, pero al todos final los va a haber que planes. hacer Porque esos se planes. está cuadrando círculos Es que antes. esos temas tienen que ser nacionales. Un tema Claro, energético, claro. un tema de agua, esos temas tienen. Incluso un tema climático, tiene que ser nacional, o sea, no puede ser local. Llama la atención que tanta subvención que se ha gastado a lo mejor en el tema solar fotovoltaico y no se ha gastado nada en ayudar, en serio, se gastó, pero de un modo muy pequeño, muy corto y con una visión de elecciones en el tema de la energía térmica en las casas. O sea, si se va a Alemania, se va incluso al norte de Grecia, que el sur es cálido pero el norte es más frío, y todas las casas tienen, viviendas unifamiliares, claro, incluso edificios, tienen sus paneles térmicos que calientan el agua, claro, porque no es lo mismo que una caldera de gasoil, o me da igual si es de gas, tenga el agua de partida en invierno a 17 grados o 18 que lo coja a 12. O sea, es un ahorro energético bastante importante. Y si vamos al verano ya no decimos nada. O sea, yo tengo amigos griegos que ellos normalmente te dicen, no, es que yo solo gasto, y en el norte, que es una zona fría, pero solo gasto de noviembre a febrero. Y lo único que hago es un poquito calentar el agua. En Galicia podía ser igual, o sea, a lo mejor en las zonas muy frías no, pero salvo 4 o 5 meses podíamos tener todos paneles solares de calentamiento solar de agua, que hoy en día no son muy costosos y con una subvención. Tienen muchos problemas. Bueno, tienen problemas. Y sí se pero instalan sí que hoy, sí, y en yo algunos los- lugares yo- son obligatorios. Yo los ¿No, tengo don también, Vicente? pero... Sí, por el código técnico, sí, por el pero- nuevo código técnico. De todas maneras, lo que apunta don Agustín es una energía quizás de las que tenga más futuro, que es la solar sí, térmica. sí. Daros cuenta que no solo puede llevarse al ámbito doméstico, pero puede haber centrales térmicas a gran escala, que calienten agua, vapor de agua y movimiento de turbinas. Es decir, se puede crear electricidad a partir de ese elemento. Quizá pueda ser una de las energías también de futuro, la solar térmica. Don Vicente, pero en cualquier caso, en enero... En enero no, en enero además va a hacer mucho frío quizás. Y El 15, creo que se aprobaba hoy la subida de la luz. He estado pendiente, la verdad es que no lo he visto, pero la idea era aprobarlo. Pues no tenía ya. ni idea. Sí, un 15% más. Pero no decían que iban al final a mantenerla, que en enero, o sea, lo que había pactado es era decir, mantenerla. vamos, era inminente, que tampoco entendí por qué tenía Bueno, que ser tan tiene que aprobarlo, tan- ¿no?, en el tan Consejo de inminente. Ministros, ¿no?
E se non aprobou o primeiro Consello de Ministros de Don Mariano, non se preocupen ustedes, que subir hai que subirlo, goberne quen goberne. E é a información que tengo, é bon tamén que a poboación entenda que estas non son decisións políticas, son decisións económicas, que goberne quen goberne, hai que tomar. Bien, lo cierto es que a los telespectadores que en efecto, si Dios no lo remedia, el recibo de la luz va a venir con un incremento quizá del 20%, del 15% o quizá del más en enero, y más subidas. Vamos con otro tema, los peajes, un 3%, pero bueno, los que utilizamos las autopistas de peaje, pues eso, día tras día, aunque algunos tienen convenio por el telepeaje, bueno, convenio no es convenio, es una manera de pago con el telepeaje, pues yendo y viniendo el mismo día y por ese sistema y demás, pues bueno, pues puede haber un descuento, ¿no? Un 3% que puede ser más por el redondeo. Algunos que coinciden, por ejemplo, en 5,46, no saben aún si dejarla en 45 o 50, pero seguramente será el 50. Por ejemplo, Santiago Orense, por ejemplo, que es el tema que más... Pues voy a decir una cosa, esto es la suba das autopistas... 5,45, doña Magdalena. Sí. Bueno, es una de las más caras de España. 45 o 50. 5,45. Sí. Bueno, es el precio que han anunciado. Vale. Sí, no, es que la cosa es de 46, 46, pero si 5,30 ahora mismo es lo que... Al alza, Pois, eu quería decir simplemente que a incidencia económica que ten a suba das peaxes queda moi claro no que está acontecendo en Portugal. En Portugal parece ser que pecharon 76 restaurantes, que eran restaurantes característicos, típicos, visitados por xente de Galicia e por xente de Portugal, que se movía de Porto para arriba. Pecharon, estou falando do Alto Miño, por lo tanto, 76 restaurantes, nada máis nada menos, con a súa historia, con a súa fama, por mor de implantar o telepeaxe o cobro na autopista. É dicir, e non ben definido tamén, porque ao principio houve unha certa ambigüedade para entrar, que tiñas que comprar. Sí, e isto demostra que incide na economía, porque 76 restaurantes que se pecharon, pois non sei cantos postos de traballo poden ser, pero 400, 500, 600 postos de traballo, posiblemente, ou máis, que se amortizaron, non? E iso a mí preocúpame. E preocúpame tamén que estemos pagando por todo. Estamos dando unha cultura no que hai que pagar por todo. É dicir, os servicios que son básicos, como é o de moverte no automóvil para ir dun punto a outro, e non por capricho, sino que por necesidade de traballo, que tienes que estar pagando, que tienes que pagar por todo. A min eso creo que nos fai máis infelices. Agora que estamos en Nadal, me caches, había que cambiar isto, había que ser un pouco máis felices, discutir menos, ter as cousas máis a mao, estar todos máis, non sei, de outra maneira, porque así é que non é unha forma de matar cabeza. Sí, por entrar en las ciudades con el coche. No sé si recuerdan, por entrar en las ciudades con el coche, que también hay que pagar un impuesto en algunos lugares, que a mí me recordaba el cuento este de que contaba Gila, que le llegaba la factura, desgaste de patio, la factura del niño. No sé si la recuerdan ustedes. De todas maneras, la verdad es que todos no podemos seguir. Tenemos muy malas costumbres cívicas, por decirlo de alguna manera. Sí. Vosotros vais por la autopista y ¿cuántos coches veis con 4 personas? Un día hacerle la cuenta. Bajar un día Coruña a Vigo y hay que hacer ese ejercicio. Vamos pasando y nosotros seguro que vamos solos en el coche también. Pero a ver cuando vemos 4 personas en un coche. No es razón. Yo vengo en mi coche sola, pero ¿a quién voy a traer? Yo vengo a trabajar. ¿A quién quiere que traiga? Pero hay muchos países que se comparten, la gente se turna. Tiene razón una cosa, pero el problema está en la localización de las entradas de la autopista y cómo se veta el que las personas vengan juntas. Y voy a poner un ejemplo. En la entrada de Cangas Moaña, en la entrada de Rande, ahí empezó a formarse poco a poco un aparcamiento masivo en la zona verde que había allí en el medio y empezó a formarse un aparcamiento masivo. Bueno, ¿qué hizo Udasa? Cogió y puso valla y cerró todo. Es decir, en vez de crear aparcamientos para que la población pueda llegar, dejar su coche, que viene, pues imaginemos, uno viene de Cangas, otro de Moaña, deje su coche y vayan varios en un coche y se vayan turnando, lo que estamos haciendo es bloquear
Es decir, a lo mejor lo que habría que hacer para favorecer ese uso común del vehículo es una infraestructura pequeña. Hai outra solución, cobre vostede por número de ocupantes do vehículo. Un vehículo con 4 ocupantes paga un. Bueno, como si la entrada a Madrid. leva 3, Sí. paga un e medio. Si leva un solo, paga 4. Eso non lle iba a funcionar. O origen do problema onde está? Que temos uns transportes públicos moi deficientes. Sí. É dicir, a solución é esa, se eu estou de acordo, é dicir, é unha solución moito máis viable que a de que, bueno, tamén as áreas de aparcamento que pode aparcar ali, eso seguramente se vai dar en xente que teña un traballo similar, con os horarios e con todo iso que pode coincidir. Pero eu do que me queixo é dicir, é que en general temos uns transportes públicos moi deficientes. A cuestión se leva vostede de Coruña a Vigo en hora e media. Doña Madalena, usted cómodo, ahora, no tren no vai desde ahora xa está aquí, Sí, ahora que se puede venir. Empiezo ahora, sí. La cuestión en enero empieza a venir en nave, eso é así, está moi ben. Nas áreas esas que eu dite, se houbera uns bons transportes de cercanías, efectivamente, tal, temos unha cultura, Bueno, a solución é esa moito máis que... Galicia necesita unha rede de trens interiores, de cercanías, boa. Boa. Similar a que ten Barcelona, por exemplo, Cataluña, ou que ten Madrid. Si tuviéramos uns trens desa calidad, eu creo que viaxaríamos moi contentos. Tenemos un problema. Que además ellos siguen invirtiendo. Eso é o que vai a pasar. De cara a esa cuestión tenemos un problema en Galicia, que tenemos digamos, la población muy diseminada. Bueno, pero ahí es donde yo, por ejemplo, al señor Hernández le recomendaría eso de los aparcamientos. Otra zona donde ocurre es en el área de servicio que hay a la salida de La Coruña, en Cambre. Ahí ese área de servicio que antes estaba está lleno. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen a lo mejor a trabajar a Ferrol. Y la mayoría de funcionarios de la Xunta. Aparcan todos, bueno, pero aparcan todos por la mañana para luego cada uno irse a una Carballo, otro a donde sea. Eso es lo que hay que favorecer. Igual que como está funcionando ahora el tema del autobús metropolitano, por ejemplo, yo el que veo que es el de Santiago, es decir, que ha mejorado sus frecuencias, se ha conseguido con las tarjetas, ¿no?, una mayor flexibilidad en los precios y eso está permitiendo que los autobuses cada vez vayan más llenos. Bien, lo cierto, pero conclusión, a los que utilizamos peaje y a los que no también, el peaje sube y sube en enero. Vamos con otro tema. Castellano no fue capaz de seducir ni a Mancio Ortega ni a la señora Mera. Menos mal que encontró otros inversores que computados sus inversiones, pues alcanzan un poco más de los 80 millones en Nova Caixa Banco, Nova Galicia Banco. Don Fidel, usted hablaba antes y decía que realmente que sí que era un problema importante el de Nova Caixa Galicia. Era un problema importante porque a previsión estaba en acadar como mínimo 100 millóns como mínimo. 180. Bueno, pero a cantidade ideal sería entre 100 e 200. E 100 era o mínimo que se ponían. E non se chegou nin aos 80 eses, entendo que son 70 millóns. Vamos a ver, aquí hai un problema tremendo en Galicia. E volvemos a falar das autonomías e do concepto de querencia á propia terra, ao seu propio entorno, a súa propia economía. Bueno, porque a mí gustame discrepar con él porque eu aprendo moito de vostede. Igualmente. Todos aprendemos moito, don Vicente. Sí, señor. Un catalán, un empresario catalán, da categoría de don Amancio Ortega, que, por certo, non hai tantos. Don Amancio Ortega está na lista Forbes, é un dos homes máis ricos do mundo, e non están todos os cataláns, todos os empresarios, grandes empresarios cataláns na lista Forbes. Eu creo que, me parece que hai un. A súa ex-muller, dona Rosalía Mera, tamén está na lista Forbes, polo tanto, aquí en Galicia temos dúas persoas que son das 10 máis ricas do mundo. 10 máis ricas do mundo, que se di moi pronto. Ben, pero non teñen vinculación a Galicia. Teñen vinculación a Galicia física, pero non afectiva. Por qué? Porque non creen en Galicia. Calquer empresario catalán cree en Cataluña, e cree no seu entorno, e cree na súa lingua, e cree na súa terra, en definitiva, e nas súas xentes. Aquí o que se cree é únicamente nos cartos. E tanto lles dá ter os cartos en Galicia, como telos en León, como telos en Zaragoza. Elles, igual. E isto é o que nos impide que o señor Castellanos, que foi, e hai que decirlo, posiblemente o home
que lle deu o maior impulso á empresa matriz que produciu todo o seu éxito, como Inditex, o señor Castellanos, que non fora capaz de convencer o seu xefe, o ex-xefe, perdón, para que invirta, a mí parece moi grave. Tamén me consta que invirtiron moitos empresarios mínimamente, hasta eses 70 millóns, algúns por medo. Por qué? Porque teñen contas con Caixa Nova ou Caixa Galicia de atrás e saben que non poden facer investimentos en outro sitio porque entonces dice, oiga, que pasa con isto que temos aquí? É dicir, están moi vinculados á entidade e cando a entidade demanda, pois hai que estar aí. Perder un exemplo, ver un exemplo de galeguidade que eu, como galego, lles agradezo. Pero a quen máis agradezo, saben a quen é? Os impositores pequenos, os clientes de Caixa Galicia e os clientes de Caixa Nova, que puderan ao ver como estes grandes ricachóns non apostaban pola súa caixa, permanecen, sin embargo, aí, ou permanecemos aí igual, confiando na nosa entidade. Bueno, eu creo que está sendo usted bastante riguroso, efectivamente con un solo empresario, porque entendo que no caso da súa dona, usted sabe que é unha galeguista convencida. Pero que lo demuestre, él está diciendo que lo demuestre. E con respecto á operación, eu espero que ainda que efectivamente se acade o que falta, porque os empresarios mexicanos parece ser que efectivamente sí tamén van a entrar, pero grosso modo, a min tamén me sorprende esa insolidaridade. Eu discrepo con vostede, eu creo que os que entraron pois na medida en que puderon, non poñendo en risco os seus patrimonios ou as súas empresas, porque están convencidos de que logo moito o esforzo de José María Castellanos por efectivamente sacar adiante este proxecto nun momento tan difícil, e que incluso desde o punto de vista da investidura do presidente Rajoy anuncia tamén que habrá que fusionar moito máis. Como queda a nova caixa dentro do que é ese cupo de fusións, pero hai que ser optimistas. Dito sea de paso que o exemplo que nos deron o señor Pego e compañía levando crudo parte do capital tampouco serviu para en fin, como exemplo. Claro, que duda cabe. Don Vicente, ¿cree que podrá conservar la obra social? Hombre, en principio sí. Yo respondería a mi amigo don Fidel diciendo que ojalá Galicia tuviese 10 o 20 Amancio Ortega, porque ha creado mucha riqueza. Y Amancio Ortega tiene una virtud, que ha creado su negocio al margen del politiqueo. Entonces, eso le da mucha libertad de decidir y de ser libre. Es decir, nadie le puede exigir a Amancio Ortega que coloque el dinero en Nova Caixa Galicia, como se llame, porque lo ha ganado él con su esfuerzo y al margen de la política. Y los 70 millones famosos son muy relativos, porque es que se computan ahí 25 millones del señor Añón, que es la compensación por la inversión que Añón hizo en la Corporación Caixa Galicia. O sea, que nos están haciendo las cuentas un poquito sesgadas, porque no me cuente usted Añón, cuando Añón, en cierta manera, le fuerzan, porque Añón invierte 100 millones en Corporación Caixa Galicia, con el compromiso del señor Méndez de garantizar el capital, cuidado, luego no le garantizan el capital, Añón monta en cólera, amenaza con ir a los tribunales y luego llegan a un acuerdo, le dan 50 millones del FROB, o sea, a cargo de nuestros impuestos, y 25 millones en participación. O sea, que las cuentas son muy sesgadas, muy sesgadas en este tema. O sea, que peor ainda. Peor todavía entonces, ¿no? Sí, es decir, hombre, yo estoy de acuerdo que Castellanos es un hombre tremendamente competente, lo ha demostrado, tiene una trayectoria que nada impecable en el mundo de los negocios, pero era un toro difícil, muy difícil. Y sin embargo, nos consta que ha hecho muchos esfuerzos, ha puesto todo su talento al servicio, pero no ha podido. Es que cuando no sale, no sale. Yo creo que al final sí, esta operación va a salir. Aprovechando todo el tema del tema que hemos tocado ahora mismo, de la relación entre política y negocios, es necesario aprender de una vez, que va a ser casi imposible, pero es necesario aprender cómo todo el proceso de deterioro que ha habido en las cajas de ahorros españolas, que funcionaban también, ha sido sencillamente por la intromisión de la política en los negocios. Es decir, políticas, sindicatos, es decir, ese esquema que, claro, que tenían antiguamente las
las cajas de ahorros, ¿no? Que era, pues eso, representante de familia, representante de no sé qué, no sé cuánto, según el régimen anterior, se transformó en un régimen de representantes políticos, que lógicamente no sabían nada de negocios, porque una cosa es que tengas a un representante de una familia que, bueno, que más o menos es alguien conocido, que sabe cómo llevar la economía a su casa, y otra cosa es un político que empieza a llevar un montón a ver un montón de dinero, intentar echar para su saco, pues eso, para el polideportivo que se va a hacer en su pueblo, que luego no vale para nada, lo que sea, no me da igual. Es decir, cómo se desvirtuó totalmente el modo de hacer de las cajas de ahorros. Y esto tenía que exportarse a lo que está ocurriendo pues en otros ámbitos, en la justicia, es decir, que ha sido una parte también del mensaje inicial de Rajoy, es decir, intentar llevar la sociedad cada cosa a su sitio y la política restringirla a su sitio. ¿Que va a ser capaz? Bueno, es muy difícil, pero sí es necesario. Y el problema que tiene ahora mismo Nova Galicia sencillamente es la desconfianza que hay en la sociedad, porque efectivamente, como decía don Fidel, pues muchos seguimos teniendo nuestros ahorritos ahí, porque estás en la caja de ahorros de la calle tal de toda la vida, y ahora hay que seguir ahí, y seguimos ahí manteniendo los cuartos, aunque a veces te cobren una comisión y tienes que ir a llorarle al director para que te la quite, ¿no? Pero eso es una cosa que es verdad, y otra cosa es que, claro, que el gran inversor, lógicamente, estamos en un mundo globalizado, lo que decía don Vicente, y cada uno va a tirar para donde pueda, porque invertir a lo mejor pues 100 millones en una entidad que está ahí a ver qué pasa... Eso porque falta o apego, falta... Bueno, vamos a dar una pincelada entonces, ya estamos, me dicen que me quedan 5 minutos escasos, vamos a dar una pincelada entonces sobre la Navidad, porque les veré a ustedes ya en el mes de enero. ¿Les gusta la Navidad? ¿No les gusta la Navidad? ¿Les pone tristes la Navidad? ¿Qué hacen en Navidad? Don Fidel. Pois miren, vaime facer vostede a pregunta o primeiro ano da miña vida na que non vou pasar o día da Noiteboa con meus pais. E entristéceme, porque foron 57 anos estando xuntos e agora pois non vamos a estar. Pero circunstancias da idade, da falta de... Pero porque se han muerto, non? No, afortunadamente non, pero a ausencia de mobilidade de miña nai, neste caso, pois impídelle acudir a casa onde celebrábamos todos os anos, todos xuntos e tal. En fin, que é o primeiro ano que non vamos a estar xuntos o día de Noiteboa, estaremos o día de Nadal, eso sí. Pero é unha festa que a mí parece moi interesante, unha festa máis que para os nenos ten un significado a máis do religioso, un significado pois, de ilusión, a chegada dos Reis Magos con seus xuguetes. Eu odio a todos aqueles maiores que lles dicen aos nenos mentiras de que non existen os Reis Magos, que esa é a mentira máis grande que hai. ¿Usted cree en los Reyes? Home, claro que creo nos Reyes, pero vou dicir unha cousa, este ano creo máis no xenro dos Reyes. Sí, pero é unha broma, é un chiste malo, sí? Chiste malo porque creo que además tampouco ten moita posibilidade de repartir. Tamén creen eso. Vai repartir carbón este ano a todos. Don Vicente, puede reírse tranquilamente. puede contar, don Vicente puede contar. Puede perder la compostura por un momento. Tiene que contar. En fin. Porque sí está muy bien lo de creer no xerno. Don Bueno, Vicente. don Vicente o don Agustín, cualquiera de los dos, la Navidad. ¿Cómo la celebra? Pues la Navidad yo he pasado antes de estar casado, que teníamos, como mis padres no son gallegos, pues una cena muy castellana, muy de sopa, de toda la vida, el pavo, tal. Ahora ya me casé con una gallega, pues más, unas cenas más gallegas, ¿no? ¿De coliflor con bacalao? Sí, el bacalao, un poco de mariscos, ha ido variando, ¿no? Un poquito la dieta. Lo que he hecho en falta es esa pérdida que hay de la realidad de la Navidad, que es la llegada de Jesús a Belén. Y cómo esa situación políticamente correcta en los ayuntamientos, por ejemplo, hace que no aparezca en ningún sitio. O sea, yo solo recuerdo una vez que hubo, sería hace 7 años, que Bugallo en la Rúa del Villar puso
unos LEDs que tenían la forma de un nacimiento, ¿no? Fue una pena porque era precioso y era muy sencillo, tampoco era nada llamativo, ni nada que aquellos que no creen en la Navidad, que a lo mejor son las fiestas de invierno, pues era algo muy natural, ¿no? Fue una pena y luego ya no he vuelto a verlo ni aquí ni en ningún sitio. Es triste que incluso ahora, bueno, pues que con el nuevo ayuntamiento, pues que toda la iluminación, que es algo que tiene su simbología, pues que no tenga un sentido más cristiano, ¿no? Y que ahí la sociedad en general, que sigue celebrando la Navidad, y muchas veces en general, en el fondo con un sentido cristiano, que se pierda ese sentido cristiano. O sea, al final la Navidad pasa a ser una reunión efectivamente familiar, pero bueno, como si te reúnes en un cumpleaños. Sí, que puede ser carnaval o cualquier otra cosa. Efectivamente. Si vemos, por ejemplo, la iluminación de Madrid, que bueno, ya llevamos, o sea, muchos años, ¿no? Que Gallardón es así muy laico y tal, sí. Y es que la iluminación de Madrid de los últimos años, incluido es que no sabes qué es Navidad, puede ser carnaval, puede ser cualquier cosa. Bueno, yo soy de los de la Navidad es la vuelta, pues a esa patria que todos tenemos, que es la infancia, y en unos momentos como los que estamos pasando, que la familia se está convirtiendo otra vez en la piedra angular y que efectivamente al final es lo que tienes y lo que te lleva y lo que todos buscamos, es decir, el reforzamiento de un periodo como este yo creo que es bueno. Para los que ya vamos cumpliendo años, efectivamente es complicado porque siempre hay alguna ausencia o algo ha cambiado o no está nada bien. Y desde el punto de vista religioso, a ver, el otro día me he dado un paseo por Santiago y me ha gustado mucho la iluminación de Santiago. Y yo no tengo esa percepción de que efectivamente este tipo de iluminación esté desvinculado del aspecto religioso, no teniendo puntos religiosos, porque soy incapaz de imaginarme una iluminación en las 2 últimas semanas del año y en la primera del siguiente año sin que mi imaginación me lleve pues hacia esa vinculación del espíritu navideño religioso que la Navidad tiene. Yo ya no sería capaz de verlo de otra manera, pero a lo mejor es pues precisamente por cultura, por educación y por paso del tiempo. Pero sí, es cierto que no vemos ni figuras religiosas, ni vemos ángeles, no, es todo como muy así, cubos, tal. Don Vicente. Pues yo cuando comentamos que íbamos a hablar de aquí del tema de la Navidad, hay un buen regalo de Navidad, ¿no? Y yo reivindicaría el derecho a la vida. En marzo de 2012 se estrena en Estados Unidos October Baby. Es la búsqueda de su madre biológica por una chica que sobrevivió a un aborto y busca a su madre biológica. Es un mensaje de esperanza y recordó en ese sentido a la Virgen María, ¿no? Que dio un sí pleno a la vida. Y yo creo que desde la figura de María me gustaría reivindicar desde aquí el derecho a la vida frente a la cultura de la muerte, ¿no? Don Vicente, esto es lo mejor del programa. Esto es lo mejor del programa y voy a pedir que me hagan un extracto. Gracias por decirlo porque bueno, pues, o sea, por todo, gracias por decirlo de verdad. Bien, hasta aquí entonces el programa de hoy. Don Fidel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le espero ya en enero, en el nuevo año, en el 2012. Estaremos aquí. Estaremos en contacto. Mediante. Claro que sí. Don Agustín, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí una vez más. Siempre es muy interesante, don Anxio. Gracias. Gracias, don Amado. Y don Vicente. De nuevo un rato agradable en buena compañía. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos, aún no nos vamos de vacaciones, aún nos queda el viernes. El viernes, a eso de las 10:30, estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.